Nunca pensé que morir sería así. No hubo túneles con luz ni voces celestiales. Solo un abismo que me tragó sin aviso, una oscuridad que me envolvió como manto de tormenta. De repente, estaba allí, en un lugar que no se puede describir con palabras humanas. Si alguna vez pensaste que el infierno es simbólico, prepárate. Lo que voy a contarte es real. Y si estás leyendo esto, comenta abajo. ¿Crees que Dios puede usar visiones para alertarnos? Me encontraba suspendido en una atmósfera sofocante, donde el aire era fuego líquido y el suelo ardía sin consumirse. No eran llamas comunes, eran vivas, conscientes, como serpientes deseosas de devorar carne espiritual. Cada grito en la distancia perforaba el alma y los rostros que veía estaban distorcidos por la desesperación. Aquello no era metáfora, era juicio, castigo eterno. Mientras caminaba, un estruendo sacudió el ambiente. Se abrió ante mí una caverna colosal, tallada con manos invisibles en piedra negra como pecado ancestral. Y allí, al final de un corredor iluminado por relámpagos, carmesí, se alzaba un trono gigantesco envuelto en brasas, protegido por una figura imponente que me hizo congelar. No podía creer lo que mis ojos espirituales veían. Era él, con su capa oscura ondeando como alas de murciélago y una máscara que escondía no un rostro, sino un abismo. Era Batman, pero no el que conoces. Este no salvaba a inocentes. Este no perseguía villanos. Este custodiaba un trono que no era de justicia, sino de condenación. Me observó en silencio, y su voz resonó dentro de mi mente como trueno sobre el desierto. Aquí la justicia es otra. Aquí no hay misericordia. Su mirada, vacía, parecía haber olvidado todo rastro de humanidad. Comprendí entonces, él había sido engañado. Aquel que juró proteger, ahora guardaba el asiento del príncipe de las tinieblas. Recordé Isaías 5:20. Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Eso era exactamente lo que presenciaba, un símbolo de justicia transformado en siervo del caos. Un defensor convertido en carcelero. No era ficción, era revelación. Intenté acercarme, pero cadenas invisibles me ataron al suelo. Sentí el peso del pecado mundial sobre mis hombros. Escuché voces que decían mi nombre entre lamentos. Vi almas arrastrándose, gritando por una segunda oportunidad. Pero allí, en ese lugar, el tiempo ya no existía. Las decisiones estaban selladas. El trono ardía con nombres inscritos en sangre. Nombres reales, algunos conocidos, otros familiares. Allí comprendí que no todos los que dicen Señor, Señor, heredarán el reino. Muchos juegan con la fe, pero sus corazones sirven otro amo. Sentí un escalofrío que ni el fuego pudo disolver. Entonces apareció una figura gloriosa entre las sombras. Su presencia llenó todo el abismo con una luz tan pura que hasta las tinieblas retrocedieron. Era el Cordero. Su rostro brillaba como el sol, sus ojos eran fuego, y de su boca salía una espada. Apocalipsis 19:12 se cumplía ante mí. Tenía un nombre que nadie conocía sino él mismo. El Batman demoníaco retrocedió, tembló, porque ni siquiera los guardianes del infierno pueden resistir a quien es Rey de Reyes. Jesús levantó su mano, y las cadenas que me sujetaban se hicieron cenizas. Fui levantado por una fuerza que no venía de este mundo. En ese instante entendí por qué me habían mostrado todo aquello. No era una simple visión.
Era un llamado, un encargo divino. Advierte a mi pueblo, escuché. Despiértalos del sueño. Muchos siguen símbolos vacíos, figuras huecas, ídolos modernos disfrazados de héroes. Pero no todo lo que brilla viene de la luz. Desperté con un grito. Mi cuerpo sudaba, mi alma temblaba, pero mi espíritu ardía con una misión. No podía callar, porque lo que vi no era solo para mí, era para ti, para tu casa, para tu iglesia. El tiempo se acaba y la eternidad está a un suspiro. Querido lector, abre los ojos. No te dejes engañar por capas, por frases heroicas, por iconos sin cruz. Solo uno murió por ti, solo uno resucitó. No pongas tu fe en sombras cuando puedes seguir al sol de justicia. Hoy tú decides. ¿A quién vas a servir? ¿Al imitador oscuro que ofrece tronos de humo o al Rey verdadero que ofrece vida eterna? Como dice Josué 24:15, escoge hoy a quién servirás. No te conformes con cultura. No sigas modas disfrazadas de salvación. Cristo viene, y cuando venga, cada trono será derribado, menos uno, el suyo. Comparte este testimonio. Es tiempo de guerra espiritual. Es tiempo de despertar. ¿Y tú? ¿A qué trono sirves? La visión no terminó con mi despertar. Durante días, mientras ayunaba y oraba, fragmentos de aquella dimensión seguían apareciendo ante mí, como si el velo entre este mundo y el otro hubiera sido rasgado permanentemente. No eran sueños, no eran alucinaciones. Era como si el infierno me hubiese marcado con su olor, con su desesperación, con sus voces susurrando a través de los muros de mi realidad. Una noche, mientras oraba solo en mi habitación, fui arrebatado en espíritu nuevamente. Esta vez no descendí, fui arrastrado. No hubo transición. Estaba de nuevo allí. La atmósfera era más densa, más hostil. Ya no me encontraba en la antesala del trono, sino en corredores más profundos, donde la oscuridad parecía tener consistencia, donde hasta mis pensamientos eran espiados por criaturas invisibles. Avancé sin querer, impulsado por una fuerza que no venía de mí. En las paredes estaban talladas escenas de idolatría moderna. Vi catedrales con forma de teatros, vi púlpitos desde los cuales no se predicaba arrepentimiento, sino entretenimiento, y en el centro de todo eso, un espectáculo que congeló mi espíritu. Una multitud arrodillada ante una figura proyectada en pantallas gigantes. Era el mismo Batman que había visto antes, pero ahora con una corona negra sobre su cabeza. No era solo un vigilante, era un ídolo. Las personas gritaban su nombre, le cantaban, le ofrecían sus lágrimas y sus promesas. «Protégeme, líbrame, véncelos por mí», decían. Ninguno clamaba a Dios. Todos buscaban un salvador fabricado, uno que no les pidiera pureza, ni renuncia, ni cruz. Uno que los dejara permanecer en sus pecados a cambio de una falsa seguridad. Recordé lo que dice Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Allí estaba el pueblo, adorando cisternas rotas. Héroes huecos, ecos de una justicia sin fundamento, y en medio de esa idolatría, una voz habló directamente a mi alma. Están sellando sus destinos con imágenes, han cambiado mi gloria por lo que no aprovecha. Fui llevado más abajo. Esta vez vi a líderes, predicadores, pastores, hombres y mujeres de Dios que habían caído en la trampa del espectáculo.
Usaban nombres de superhéroes en sus mensajes, vestían disfraces en los altares para atraer multitudes, convirtieron lo sagrado en show, y mientras ellos reían, sus congregaciones se secaban espiritualmente. El infierno los observaba satisfecho. Uno de esos líderes se me acercó en la visión. Su rostro brillaba con maquillaje, su Biblia era un guión, su voz estaba hueca. Me miró con tristeza fingida y dijo: «Nosotros también quisimos salvar, pero perdimos el mensaje. Nos volvimos parte del sistema». En ese momento, sus vestiduras ardieron en fuego oscuro y desapareció en la negrura como polvo en el viento. Avancé por una galería de espejos. Cada uno reflejaba una versión distorsionada de la verdad. Vi iglesias con logotipos en forma de murciélago. Vi niños que preferían cómics antes que la palabra. Vi padres que enseñaban más sobre multiversos que sobre el reino de Dios. Todo esto parecía exagerado hasta que comprendí. No era exageración, era advertencia. Entonces escuché risas, no humanas, sino diabólicas, risas que brotaban del fondo de la tierra, celebrando la confusión del pueblo. «¿Ven?», decían, «les dimos entretenimiento y lo llamaron evangelio. Les dimos sombras y las aplaudieron como luz». El enemigo no estaba oculto, estaba disfrazado de cultura, y la iglesia dormida lo abrazaba sin discernir. Vi una gran sala de juicios. En el centro se leían nombres. Cada nombre estaba ligado a decisiones, a pactos, a rendiciones internas. Algunos habían vendido su fe por fama, otros por aceptación social, otros por miedo, y cada uno de ellos había elegido seguir un símbolo en lugar de la cruz. Las escrituras ardían en el fondo como un testimonio abandonado. En medio de esa sala, una figura se alzó. Era el anticristo, no con cuernos, no con apariencia grotesca, sino vestido con honor. Usaba símbolos conocidos, frases de películas, eslóganes de esperanza. Engañaba con carisma, no con violencia. Y su trono estaba hecho de capas, insignias, tatuajes y creencias populares. Entendí que su estrategia era sutileza. Vi a algunos intentar escapar. Querían correr hacia la cruz, pero estaban amarrados con cadenas hechas de likes, seguidores, suscripciones y tendencias. Habían hecho de sus redes sociales sus templos. Cada posteo era un altar. Cada trending topic, un ídolo nuevo. Mi alma gritó, no por miedo, sino por compasión. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo el pueblo del Dios Santo permitió que caricaturas y figuras ficticias ocuparan el lugar del Espíritu Santo? ¿En qué momento cambiamos el clamor por consumo, la intercesión por entretenimiento? Entonces, un rugido sacudió todo. El cielo, lejano pero presente, se abrió como un relámpago. Una voz como de muchas aguas tronó. «He aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo». Fue como si la eternidad me atravesara. Todo tembló. Todo se estremeció. Incluso el trono falso se agrietó. La figura de Batman intentó resistir. Levantó su capa, se ocultó en sombras, pero no pudo soportar la luz. Su imagen se deshizo en humo, revelando su esencia, una marioneta del infierno, una ilusión que sirvió para distraer, para dividir, para seducir. Ya no era símbolo, era evidencia. Un ángel me tomó de la mano, me dijo, «Mira bien y escribe todo lo que veas. Muchos no creerán, se burlarán, te llamarán fanático, pero otros despertarán, y esos son los que el Padre busca». Asentí sin palabras. No era necesario hablar.
Mis lágrimas decían más. El ángel me llevó de regreso. Mientras ascendíamos, pude ver la tierra desde arriba. Las iglesias, los hogares, las ciudades, todos bajo un velo de humo cultural. Pero aquí y allá, pequeñas luces brillaban. Eran los remanentes, los que aún ayunaban, aún lloraban, aún predicaban sin disfraz. Desperté en el suelo de mi habitación, temblando, mi Biblia abierta, mis labios entonando un cántico que no conocía. No pude hablar por horas, solo lloré. Y desde ese día no he sido el mismo. Porque cuando has visto el infierno disfrazado de héroe, no puedes volver a callar. Esta historia no busca asustarte, busca alertarte. Porque la línea entre el bien y el mal ya no es tan clara para muchos. Y si no abrimos los ojos ahora, podríamos estar arrodillándonos ante un trono que no pertenece a nuestro Rey. Después de aquella segunda visión, comencé a percibir el mundo con otros ojos. Ya no podía mirar películas, series o incluso dibujos animados sin sentir una inquietud profunda en el espíritu. Lo que antes me parecía inofensivo, ahora se revelaba como herramienta de programación sutil. Un adoctrinamiento invisible que moldeaba los pensamientos, las emociones y hasta la fe de millones. Recorrí mi ciudad como si fuera la primera vez. Vi murales con ídolos modernos, tiendas abarrotadas de mercancía con rostros de héroes ficticios. Escuchaba conversaciones donde los niños sabían más de universos paralelos que de las escrituras. Sentí un dolor indescriptible. No por el mundo, que ya yace en tinieblas, sino por la Iglesia, que en su mayoría ha elegido cerrar los ojos ante la contaminación espiritual. En oración, pregunté a Dios por qué permitía que tantos creyentes cayeran en esa trampa, y el Señor respondió con un susurro en el corazón: porque aman más la imagen que la verdad, porque buscan emoción, no transformación, porque quieren salvación sin renuncia. Esa frase me atravesó como lanza. Supe que era tiempo de confrontar, no de entretener. En los días siguientes, el Espíritu Santo me condujo a estudiar las raíces de ciertos símbolos. Descubrí que muchos de estos héroes modernos estaban inspirados en arquetipos paganos, en deidades antiguas, en mitologías distorsionadas. Lo que el mundo adoraba como ficción era, en realidad, una resurrección de lo que Dios había destruido. Fui invitado a predicar en una congregación local. Dudé. No quería sembrar miedo, sino verdad. Pero el Señor me dio una palabra firme. Habla, aunque te rechacen. No fuiste llamado a agradar, sino a alertar. Subí al altar temblando, no por temor humano, sino por el peso de la responsabilidad eterna. Comencé relatando mi testimonio. El ambiente se volvió tenso. Algunos se removían en sus asientos, otros desviaban la mirada. Cuando mencioné el trono del infierno custodiado por Batman, algunas personas rieron en incredulidad. Pero mientras hablaba, los rostros empezaron a cambiar. Algo en el aire se quebró. Una joven comenzó a llorar desconsoladamente. Se levantó de su silla y cayó de rodillas, clamando por perdón. Dijo que había sentido por años un vacío que no podía llenar con nada, que buscaba propósito en el cine, en las redes, en la cultura, pero que jamás había sentido el peso de la presencia de Dios hasta ese momento. Un hombre se puso de pie.
compartió que tenía una colección entera de objetos relacionados con superhéroes y que durante años había priorizado esas cosas por encima de su relación con Cristo. Su casa era un museo de ídolos modernos. Con lágrimas, confesó: «He traicionado al Dios verdadero por entretener mi carne». Después de ese culto, muchos comenzaron a confesar, no solo sobre ídolos culturales, sino sobre cómo habían normalizado el pecado, justificándolo con frases como «Dios entiende» o «no es tan grave». Pero al ser confrontados con la verdad espiritual, la convicción cayó como espada. Esa noche, comprendí que el enemigo no teme a iglesias llenas, sino a iglesias despiertas, que su arma favorita no es la violencia directa, sino el adormecimiento espiritual disfrazado de diversión, que su estrategia no siempre es la persecución, sino la distracción. Dios me mostró entonces una escena celestial. Vi un ejército vestido de lino fino, con armaduras brillantes no hechas de metal, sino de obediencia. No llevaban espadas físicas, sino lenguas de fuego. Eran intercesores, adoradores, predicadores verdaderos. No buscaban fama, buscaban almas, y estaban siendo levantados en secreto. Vi que este ejército no tenía rostro en redes, no eran influencers, no salían en portadas. Pero cuando oraban, la tierra temblaba. Cuando predicaban, los demonios huían. Y cuando adoraban, el cielo se abría. Dios me dijo: «Estos son mis verdaderos héroes. Estos guardan mi trono». Volví a mirar al mundo físico. Todo seguía igual en apariencia, pero en el espíritu algo se había activado. Una línea invisible separaba a los tibios de los encendidos, a los entretenidos de los consagrados. El tiempo de decisión había llegado, y la eternidad se cernía sobre cada alma como una tormenta inminente. Poco después, comenzaron a llegar testimonios de otros lugares. Personas que, sin conocer mi experiencia, estaban soñando cosas similares. Tronos oscuros, héroes caídos, iglesias mezcladas con entretenimiento. Confirmación tras confirmación. El Señor estaba hablando en todos los rincones, pero no todos querían oír. Vi cómo algunos predicadores comenzaron a defender sus métodos, justificaban sus series temáticas, sus disfraces, sus adaptaciones mundanas. Decían que todo era para alcanzar a los jóvenes, pero el Espíritu me mostró que sus corazones estaban contaminados. Ya no edificaban el reino, edificaban sus marcas. En una madrugada, Dios me despertó con un clamor profundo. Sentí como si el cielo gimiera. Me postré en el suelo y solo pude repetir: «Ten misericordia, Señor». Y en ese momento entendí que lo que venía sobre la tierra no era solo juicio, era purificación, no para destruir, sino para separar lo verdadero de lo falso. Hoy, cada vez que me miran con incredulidad o burla por lo que vi, no me molesto, porque sé que fui testigo de una realidad que muchos ignoran por conveniencia, y sé que un día todo lo oculto será revelado, toda máscara caerá, todo trono será probado por fuego, y cuando ese día llegue, solo habrá un nombre que permanecerá. No será el de un superhéroe, ni el de un símbolo, ni el de un líder famoso. Será el nombre que está por encima de todo nombre, el único digno, el que no necesita capa, ni máscara, ni efectos especiales. Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente.
Desde aquella última experiencia, mi vida se dividió en dos: el antes y el después del fuego. Nada volvió a ser cotidiano. Cada conversación, cada imagen en la calle, cada palabra pronunciada en un púlpito resonaba con otro eco, uno más, profundo, eterno. Era como si el Espíritu Santo me hubiera conectado a una frecuencia que pocos querían sintonizar. Comencé a notar que la resistencia no venía solo del mundo, sino de dentro. Hermanos en la fe, personas que oraban a mi lado, comenzaron a mirarme con sospecha. Algunos decían que estaba exagerando, que veía demonios donde no los había. Otros me acusaron de legalista, de querer apagar el gozo de los jóvenes. Pero yo sabía que no era gozo lo que defendían, sino costumbre disfrazada. Una noche, mientras meditaba en la palabra, sentí un estremecimiento en el ambiente. La presencia de Dios descendió con tanto peso que me arrodillé sin querer. Escuché dentro de mí una voz firme que dijo: «Estás viendo lo que muchos no quieren ver, por eso te rechazan, pero no estás solo. Aún tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal». Lloré con una mezcla de alivio y temor santo. Comprendí que esto era más grande que una visión aislada. Era parte de una purga divina. El Espíritu del Señor estaba recorriendo la tierra con una antorcha encendida, examinando corazones, derribando fachadas, exponiendo altares contaminados con levadura. Vi iglesias que antes eran faros de avivamiento, ahora convertidas en escenarios. Vi ministerios que empezaron en santidad, hoy más preocupados por branding que por almas. Vi púlpitos desde los cuales ya no se mencionaba el infierno, ni el arrepentimiento, ni la sangre de Cristo. En su lugar se ofrecía motivación, coaching, autoayuda, y los demonios aplaudían desde las sombras. Un día recibí un mensaje de un joven que había escuchado mi testimonio en línea. Me dijo que llevaba años sintiendo una lucha interna cada vez que consumía cierto contenido, pero que nadie en su iglesia lo validaba. Siempre le decían que mientras su corazón estuviera bien, no importaba lo que viera. Al escuchar mis palabras, entendió que lo que había en su pantalla estaba afectando su alma. Ese testimonio me sacudió. Me di cuenta de cuántas almas estaban siendo atrapadas, no por rebelión, sino por ignorancia espiritual. Nadie les había enseñado a discernir. Nadie les había dicho que el enemigo no siempre ruge. A veces susurra desde una película, una canción, un juego, una filosofía envuelta en efectos especiales. En otra ocasión, mientras caminaba por el centro de la ciudad, pasé frente a una tienda de disfraces. En la vitrina, un maniquí vestía el traje oscuro, con capa y antifaz. Mi corazón se apretó. No era el personaje, era lo que representaba: el falso Salvador, el sustituto emocional de Cristo, el protector sin redención. La imagen me llevó a recordar lo que vi en el infierno, ese trono de fuego falso, ese guardián corrompido, ese eco de justicia sin misericordia. Fue entonces que comprendí algo más profundo. El diablo no quiere que dejemos de creer en salvación, sino que pongamos nuestra fe en otra fuente. No busca ateos, busca creyentes confundidos. Volví a casa y me encerré a orar. Clamé por los jóvenes, por las familias, por los pastores que habían perdido la sensibilidad. Pedí a Dios que restaurara el temor reverente, que levantara atalayas sin miedo al rechazo.
que pusiera fuego en los altares otra vez. Y mientras oraba, el Espíritu me mostró un río de luz descendiendo sobre una generación marcada para despertar. Vi niños profetizando. Vi adolescentes arrodillados, rompiendo camisetas de superhéroes, quemando objetos consagrados sin saberlo. Vi padres tirando televisores, borrando suscripciones, ayunando por discernimiento. Era una revolución silenciosa, pero poderosa. Nadie la organizaba, el cielo la impulsaba. También vi resistencia, vi burlas, persecución, censura. Vi iglesias dividiéndose, familias rompiéndose, amistades deshaciéndose, pero en medio del caos brillaban rostros que antes estaban apagados, rostros que habían sido lavados en lágrimas y encendidos en fuego. Recordé Apocalipsis 3:20, donde Jesús dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo». Por años hemos pensado que esa puerta es la del corazón del pecador, pero el Espíritu me reveló algo distinto. Muchas veces esa puerta es la de su propia iglesia. Él está fuera, tocando, porque adentro lo reemplazaron con ídolos de ficción. Entonces, entendí que mi llamado no era a convencer, sino a sacudir, no a imponer, sino a exponer, no a entretener, sino a despertar. Y aunque doliera mucho, debía seguir. Porque hay almas al borde del abismo creyendo que están seguras, cuando en realidad están arrodilladas ante un trono de humo. Comencé a escribir, a grabar, a hablar sin filtros. Algunos me dejaron de lado. Otros me buscaron en secreto, pidiendo ayuda. Me di cuenta de que la oscuridad no es el mayor problema, sino el silencio de los que conocen la luz. Mientras más callamos, más fuerte suena la voz de la confusión. Un día, mientras predicaba en una ciudad pequeña, una mujer anciana se acercó al final del mensaje. Con ojos llenos de fuego, me dijo: «Joven, hace décadas vi algo parecido, pero nadie me creyó. Ahora sé que no estoy sola». Lloramos juntos. Fue como abrazar a una generación que resistió sola en las sombras. Desde entonces no he parado. No porque sea fuerte, sino porque fui marcado. Ya no pertenezco a este mundo. Camino entre los vivos con la urgencia de los muertos, porque sé lo que hay más allá del velo. Y aunque me duela, aunque me cueste, seguiré hablando hasta que el verdadero trono resplandezca sobre toda mentira. En los días que siguieron, comencé a sentir una carga aún más pesada en el espíritu. No era una tristeza común, era una intercesión profunda que me impedía dormir, comer o distraerme con las cosas cotidianas. Todo en mí clamaba por almas, como si el cielo me hubiera prestado un poco de su urgencia. Sabía que algo se acercaba, algo grande, algo definitivo. Recibí una invitación para compartir el testimonio en una conferencia de jóvenes. Dudé. Ya no me movía por oportunidades, sino por obediencia. Pero esa noche, mientras oraba, el Espíritu me mostró los rostros de muchos jóvenes cautivos por cadenas invisibles, sonriendo por fuera pero vacíos por dentro. Comprendí que debía ir, aunque solo uno escuchara. El lugar estaba lleno. Música alta, luces de colores, ambiente festivo. Me pregunté si estaban preparados para oír lo que yo traía. Pero el fuego dentro de mí ardía más fuerte que cualquier duda. Subí al escenario sin adornos, sin discursos motivacionales. Y con la Biblia en la mano, empecé a narrar mi descenso al infierno y el trono falso que allí vi.
Los primeros minutos fueron de tensión. Algunos miraban el celular, otros susurraban. Pero cuando mencioné la figura de Batman protegiendo el trono del enemigo, el ambiente cambió. No por lo extraordinario de la imagen, sino porque el espíritu comenzó a inquietar los corazones. Vi ojos llenos de lágrimas. Vi rostros endurecidos quebrarse en segundos. No hablaba desde la imaginación, sino desde la convicción. Desde la herida que cicatriza, pero no desaparece. Dije con claridad: el enemigo ha disfrazado sus altares con símbolos de justicia. Ha capturado la atención de una generación con sombras mientras les roba la luz. El silencio en la sala era absoluto. Un joven se puso de pie en medio de todos. Su voz temblaba. Yo tengo un altar en mi habitación. No lo sabía, pero ahora lo entiendo. He adorado imágenes, figuras, contenido que me alejaba de Dios mientras me hacía sentir fuerte. Se desplomó llorando. Nadie se rió. Nadie lo juzgó, porque muchos estaban igual. Después de él, otros comenzaron a confesar. Fue como un desbordamiento. Lágrimas, liberación, arrepentimiento verdadero. No eran emociones humanas. Era la presencia de Dios derribando fortalezas. Al terminar, el lugar era otro. Las luces se apagaron. El ruido cesó. Solo quedó la gloria del Espíritu Santo sobre cuerpos quebrantados. Esa noche no volví solo a casa. Volví con el peso de cientos de corazones despertando. Volví sabiendo que el Señor está levantando una generación que ya no quiere entretenimiento sino verdad, que ya no se conforma con estímulos artificiales, sino que busca el fuego original del altar. Al día siguiente, recibí mensajes de varios de esos jóvenes. Algunos habían tirado colecciones enteras. Otros habían comenzado ayunos. Varios decidieron cerrar cuentas que promovían contenido oscuro. Nadie los obligó. Nadie les dio una lista de reglas. Fue el Espíritu quien operó en lo profundo. La transformación auténtica no necesita espectáculo. Solo necesita verdad y un corazón dispuesto. Y eso fue lo que vi en ellos. La chispa había prendido. Y ahora comenzaba a expandirse como incendio de justicia. Ya no era solo mi visión. Era el despertar de muchos. Pasaron semanas y el Señor continuó hablándome en sueños. En uno de ellos vi una gran pantalla flotando sobre las ciudades. Transmitía constantemente imágenes distorsionadas de lo que es el bien, el mal, la salvación, la justicia, y abajo, multitudes la miraban fijamente, hipnotizadas, sin levantar nunca la vista al cielo. De repente, en el sueño, esa pantalla se quebró, no por una fuerza humana, sino por una palabra profética lanzada desde la boca de un niño. Cuando se rompió, muchos despertaron de golpe. Miraban a su alrededor confundidos, desorientados, como si hubieran vivido años en una ilusión. Desperté con el corazón acelerado y comprendí algo que aún me cuesta procesar. El tiempo de la decisión final se acerca. No hablo del fin del mundo, sino del fin del engaño. Dios va a rasgar el velo, y los que aman más las sombras que la luz no podrán soportar la exposición. Volví a leer Isaías y me detuve en el capítulo 30, versículo 10. Porque este
pueblo es rebelde. Dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Esa es la generación que muchos quieren construir. Pero Dios está formando otra. Una generación sin antifaces, sin ídolos escondidos, sin mezclas, que no busca agradar a todos, sino ser agradable al cielo, que no se conforma con luces artificiales porque ya fue cegada por la luz verdadera. Esa generación no será popular, pero será poderosa. Y en ese remanente hay espacio para los que hoy están atrapados, para los que aún no comprenden lo que han dejado entrar en sus hogares, en sus mentes, en sus hijos, porque la gracia de Dios no solo confronta, también restaura. No solo revela el mal, también ofrece el camino de regreso. He visto muchas cosas. Algunas no sé si algún día podré compartir, pero sé esto. Cada visión que el Señor me ha mostrado tiene un propósito. No es para exaltarme, no es para hacer ruido, es para encender alarmas, porque el infierno no descansa, pero el cielo tampoco. Y si hemos de luchar, no será con espadas de carne, sino con intercesión, santidad, discernimiento y verdad. La batalla no es contra la cultura, es contra el espíritu que manipula esa cultura. Y solo los que han sido marcados por el fuego podrán resistir en pie cuando todo lo falso se derrumbe. Yo elegí el fuego, no por valentía, sino porque vi lo que hay al otro lado del silencio. Y no quiero volver, no puedo volver, porque una vez que has tocado el corazón de Dios por dentro del abismo, todo cambia para siempre. Con el pasar de los días, el peso de lo eterno no disminuyó. Al contrario, se intensificó. Era como si el cielo me apretara el pecho para que no olvidara ni por un segundo lo que había visto, lo que me había sido confiado. Vivía con la conciencia constante de que cada palabra contaba, cada silencio también. No había espacio para distracciones. Estaba en guerra. Una madrugada, mientras oraba de rodillas, sentí que una sombra oscura entraba en mi habitación. No era una figura física, sino una presencia espiritual, espesa, pesada, casi sólida. Intentó sofocarme, como si quisiera detener el clamor que salía de mis entrañas. Pero dentro de mí se levantó una fuerza que no venía de mi carne, y comencé a declarar el nombre de Jesús con autoridad. La sombra retrocedió, se disolvió, pero no sin antes susurrar: estás incomodando los cimientos. Esas palabras se clavaron en mí. No estaba simplemente compartiendo un testimonio extraño. Estaba tocando estructuras, despertando conciencias, abriendo grietas en fortalezas construidas con años de engaño. Esa noche comprendí que lo que había comenzado como una visión personal ahora era parte de una confrontación espiritual más amplia. No se trataba de una guerra contra caricaturas o disfraces, sino contra lo que representaban: una sustitución sistemática del verdadero evangelio por una imitación domesticada, aceptable, decorativa, inofensiva. Poco tiempo después, comencé a ser invitado a lugares que jamás imaginé. Congregaciones grandes, conferencias internacionales, transmisiones en vivo con miles de personas conectadas. Pero el Señor me advirtió: no te dejes seducir por la plataforma.
No viniste a brillar, viniste a romper cadenas. Guardé esa palabra como escudo en el alma. En una de esas conferencias, el ambiente era distinto. No había unción, solo estructura. Era todo tan perfecto, tan cuidadosamente producido, que la presencia de Dios no tenía espacio. Me temblaban las manos cuando subía al escenario, no por miedo, sino porque sabía que el mensaje que traía no iba a gustar. Con voz firme, relaté una vez más lo que vi en el infierno: el trono encendido, el vigilante enmascarado, las almas engañadas. No adorné, no suavicé, no usé estrategias retóricas, solo hablé. Y a medida que hablaba, el espíritu comenzó a moverse, no como brisa, sino como fuego. Vi personas caer de rodillas sin que nadie las tocara, pero también vi resistencia. Vi rostros tensos, miradas acusadoras, manos cruzadas. Uno de los organizadores me tomó del brazo al final y me dijo: «No creemos en predicar con miedo». Yo le respondí: «Yo tampoco, pero el temor de Dios es el principio de la sabiduría». Y me fui en silencio, con el corazón en paz. Días después, supe que varios líderes de esa conferencia habían tenido sueños similares a los míos. Algunos confesaron que habían ignorado advertencias internas por años. Otros que sabían que estaban mezclando lo santo con lo profano, pero que no sabían cómo salir. El Espíritu estaba obrando, aunque no todos lo reconocieran. Una tarde, mientras caminaba por una zona rural, lejos del bullicio, sentí al Señor hablarme con claridad: «Prepárate, aún te mostraré cosas más profundas, y serán difíciles de llevar». Me arrodillé en el barro, bajo el cielo nublado, y respondí: «Aquí estoy. Aunque tiemble, caminaré». Esa noche tuve otra visión. Esta vez vi una gran catedral, espléndida, majestuosa, con vitrales brillantes y columnas de oro. Pero cuando el Espíritu me llevó dentro, vi que el altar estaba vacío. En su lugar, había una pantalla gigante, transmitiendo películas, discursos motivacionales, espectáculos. No había cruz, no había sangre, no había arrepentimiento. El público aplaudía, reía, se emocionaba, pero ninguno adoraba. Vi ángeles parados en las puertas sin poder entrar. Lloraban. Uno de ellos me miró y dijo: «Se nos prohibió habitar este lugar. No hay ambiente para lo eterno». Desperté temblando, sabiendo que esa imagen no era simbólica, era literal. Me encerré, 3 días en ayuno, buscaba dirección, quería entender por qué el Señor me mostraba tanto, y entonces comprendí. Los tronos falsos no solo están en el infierno, se han instalado en muchas congregaciones. Son altares modernos, donde la figura central ya no es Cristo, sino el ego, el carisma, el entretenimiento. A partir de ese momento, el Señor comenzó a mostrarme que el juicio no empezará con el mundo, sino con su casa. Vi candeleros apagándose, vi púlpitos siendo derribados, vi voces populares silenciadas por el mismo Dios que una vez las encendió, no por venganza, sino por corrección, porque su gloria no será compartida. Y sin embargo, también vi esperanza. Vi reuniones en casas humildes, con apenas unas cuantas personas, donde la gloria de Dios descendía, como en el libro de los Hechos. Vi niños hablando en lenguas. Vi ancianos profetizando. Vi enfermos sanando sin nadie imponer manos. Porque donde hay verdad, Dios habita. Supe entonces que lo que viene no será cómodo,
que lo verdadero costará, que muchos se alejarán, que ser luz en estos días no será popular. Pero también supe que el Cordero aún busca a quienes estén dispuestos a cargar su fuego, no el fuego del espectáculo, sino el que purifica y transforma. Y así sigo caminando, marcado, despierto, ardiendo, porque he visto el otro lado, y nada en este mundo me puede convencer de que lo falso merece más atención que lo eterno. Cristo viene, y su trono no será compartido con ninguna sombra. En medio de ese proceso de revelación, el Señor comenzó a inquietarme sobre algo más profundo aún: las generaciones venideras. No solo se trataba de los que ahora estaban despertando, sino de los niños que aún no hablaban, de los bebés que crecían rodeados de pantallas, de imágenes, de símbolos, de mensajes disfrazados de inocencia. Supe entonces que la batalla era intergeneracional. Un día, mientras ministraba en una iglesia pequeña, el Espíritu me llevó a orar por los niños. Algo extraño ocurrió. Mientras los adultos observaban con indiferencia, los pequeños comenzaron a llorar, a caer de rodillas, a levantar las manos. Uno de ellos, de apenas 6 años, gritó con una voz que no era la suya: «No queremos más máscaras, queremos a Jesús de verdad». El ambiente se volvió sobrenatural. Vi entonces que Dios estaba levantando una generación que no sería domesticada por la cultura, ni por la religión, ni por la tradición. Una generación sin compromisos con el sistema, sin temor al rechazo, sin deseo de fama. Niños, adolescentes y jóvenes que hablarán como Elías, caminarán como Juan el Bautista y adorarán como David. Después de aquella reunión, una madre me confesó entre lágrimas que había comprado todo tipo de objetos con símbolos oscuros para su hijo, creyendo que eran parte de una moda inofensiva. Esa noche, su hijo le dijo: «Mamá, esas cosas me asustan cuando cierro los ojos. No quiero más héroes falsos, quiero a Jesús». Fue como si su alma hubiera despertado. Cada vez que compartía el mensaje, más evidencia llegaba. No necesitaba convencer a nadie, solo testificaba. Y el Espíritu se encargaba del resto. Comencé a recibir sueños, visiones y revelaciones de otros hermanos, muchos que jamás había conocido. Todos coincidían. Algo grande estaba siendo removido en el ámbito espiritual. En una ocasión, un pastor me llamó para contarme que después de escuchar mi testimonio, decidió hacer una limpieza espiritual en su iglesia. Quitaron afiches, cancelaron actividades que mezclaban lo sagrado con lo profano y comenzaron a ayunar. Al tercer día, mientras adoraban, una niña de 10 años cayó al suelo y comenzó a profetizar con poder. Toda la congregación fue sacudida. Esto me confirmó algo que ya intuía. Cuando quitamos lo impuro, lo genuino tiene espacio para manifestarse. Dios no compite por atención. Él se retira donde no lo honran. Pero cuando es el centro, su gloria desciende sin medida. Lo que muchos llaman religiosidad es en realidad reverencia. Y donde hay reverencia, hay presencia. Seguí caminando entre ciudades, pueblos, regiones donde nunca había estado. Algunos me recibían como si fuera un profeta. Otros me ignoraban como si fuera un loco. Pero ya no me importaba. Mi corazón no buscaba aplausos ni aceptación, solo quería obedecer.
Solo quería seguir viendo vidas quebradas siendo restauradas por la verdad. Una noche, el Señor me habló de manera clara. No te detengas. Aún falta que hables en lugares de poder, en tronos humanos disfrazados de autoridad espiritual. Vas a incomodar a muchos. Vas a ser acusado, pero no temas. Yo estaré contigo. Sentí un temblor interno, no porque dudara de él, sino porque entendía la magnitud de lo que venía. Y así fue. Comenzaron a invitarme a reuniones con líderes reconocidos, personas con años de trayectoria, con influencia en masas. Me senté en mesas donde se hablaba más de estrategias que de almas, más de números que de frutos, más de marketing que de oración. El Señor me daba discernimiento minuto a minuto. En una de esas reuniones, uno de los líderes me preguntó en tono irónico: ¿y qué tiene de malo usar a Batman como ilustración si nos ayuda a atraer jóvenes? Sentí que el Espíritu me impulsaba a responder con firmeza, porque el Evangelio no necesita muletas culturales, necesita verdad. Y la verdad no se negocia con la oscuridad. El ambiente se enfrió. Nadie respondió. Después de aquel encuentro, algunos me cerraron puertas. Otros comenzaron a difamarme. Dijeron que era extremista, que predicaba miedo, que no entendía los tiempos modernos. Pero en cada ataque sentía más paz. Porque no era yo quien estaba siendo rechazado, sino el mensaje que el cielo había depositado en mí. Recuerdo una madrugada completamente solo, de rodillas en el piso frío, llorando en silencio. Le dije al Señor: si me dejas solo, si me quitas todo, pero dejas tu fuego en mí, seguiré hablando. Aunque nadie escuche, seguiré. Y en ese instante, una oleada de su presencia me envolvió. Era como si el mismo cielo me abrazara. Supe que no estaba solo. Dios comenzó a abrir puertas que nadie podría haber abierto por influencia humana. Me llamaron desde otros países, desde lugares remotos. Vi milagros, vi liberaciones, vi pastores renunciando al show. Vi jóvenes quemando ídolos, vi Biblias volviendo a abrirse con lágrimas, vi matrimonios restaurándose, todo por la verdad. No se trataba de mí, yo era apenas un mensajero, un testigo, una voz que clamaba en medio del desierto espiritual. El verdadero protagonista era el Espíritu de Dios, que con paciencia infinita seguía tocando corazones dormidos, despertando conciencias, sacudiendo estructuras. Y entendí algo más. La oscuridad ha perdido autoridad sobre aquellos que han sido sellados con fuego. No importa cuántos símbolos se promuevan, cuántas figuras se levanten, cuántas pantallas proyecten mentiras. Cuando el fuego de Dios está en una vida, ninguna sombra puede permanecer. Lo que vi en el infierno fue real. Aquel trono aún está allí, siendo venerado por almas engañadas. Pero también vi el verdadero trono, el del Cordero, el que brilla con gloria inefable. Y sé, con toda certeza, que ese trono pronto será establecido con poder sobre toda nación, lengua y generación. Y cuando llegue ese día, todo lo que fue falso será consumido, toda mentira será callada, todo ídolo caerá, solo Cristo permanecerá, solo su nombre será exaltado, solo su justicia gobernará. Y aquellos que eligieron el fuego en lugar de la fama serán conocidos como verdaderos hijos de luz. Un día, mientras caminaba por una calle desierta al atardecer,
Sentí como si los cielos se abrieran sobre mí. No vi ángeles ni escuché trompetas, pero la atmósfera cambió. Era como si la eternidad se hubiera deslizado entre los segundos. Allí, en medio del silencio, el Espíritu me habló con una voz que no era audible, pero sí irresistible. Prepárate, porque vendrá una separación dolorosa. No entendí del todo en ese momento, pero días después la palabra comenzó a cumplirse. Amigos cercanos comenzaron a alejarse. Algunos me acusaron de fanatismo, otros simplemente dejaron de responder mis mensajes. Personas que habían caminado conmigo en oración ahora me evitaban, y por más que dolía, sabía que era parte del proceso. No todos estaban dispuestos a pagar el precio del fuego. En una visión mientras dormía, vi una línea de personas caminando hacia un acantilado, sonriendo, cantando, tomando fotos. No sabían que estaban a metros del abismo. Intenté gritarles, advertirles, pero no me escuchaban. Uno de ellos se giró y me dijo: «Déjanos en paz. Nos hace bien lo que sentimos. No queremos tu verdad». Luego, continuaron marchando hasta desaparecer en la oscuridad. Desperté bañado en sudor. Era más que una pesadilla. Era una advertencia. Muchos prefieren el consuelo temporal de una ilusión que la incomodidad del arrepentimiento. No quieren oír que su entretenimiento está contaminado porque aman más su comodidad que la presencia de Dios. Así lo dijo Jesús en Juan 3:19. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Seguí predicando, aunque con el corazón herido. Hablar de estas cosas no trae popularidad, ni abrazos, ni elogios, pero trae frutos eternos. Y eso me basta. Vi familias restauradas, no por palabras suaves, sino por verdades duras. Vi jóvenes arrojando objetos que los ataban. Vi padres pidiendo perdón a sus hijos por haber permitido que el enemigo entrara por la pantalla del televisor. En uno de los encuentros, una mujer se acercó a mí después de la predicación. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Me confesó que había sido parte del movimiento feminista radical y había enseñado a sus hijas a rechazar toda forma de autoridad. Pero esa noche, al oír la palabra, sintió que su corazón era traspasado. Cayó de rodillas y el Señor la liberó de una opresión que llevaba años dentro de ella. Fue entonces cuando entendí que este mensaje no era solo para creyentes tibios, sino también para los que nunca habían escuchado, que Dios usaría este testimonio para alcanzar incluso a los que odian el Evangelio. Porque no es una palabra de juicio, sino de advertencia y redención. Dios no muestra el infierno para asustar, sino para salvar. Recibí cartas, audios, mensajes de lugares que jamás imaginé. Personas que desde la cárcel, desde hospitales, desde clínicas de rehabilitación, me decían que al oír lo que contaba, habían sido tocados por un fuego que no sabían explicar. No era elocuencia, era el Espíritu de Dios atravesando las barreras humanas. En otra visión, vi una gran tormenta acercándose a las ciudades. Oscura, ruidosa, con vientos violentos. Pero en medio del caos surgían pequeñas casas de oración, encendidas como faros. No eran grandes templos ni eventos multitudinarios. Eran espacios íntimos donde el Espíritu Santo descendía con poder, restaurando lo que parecía muerto. La tormenta no era natural, era espiritual.
y solo los que estaban cubiertos con la sangre del Cordero podían resistir. Vi muchas iglesias cerrando sus puertas, no por persecución, sino porque ya no había verdad en sus púlpitos. Eran estructuras vacías, sin sustancia, sin gloria. Pero los altares familiares, los rincones de clamor sincero, se volvían fortalezas impenetrables. Cada paso que daba en obediencia, el Señor me mostraba más. A veces me preguntaba si estaba preparado para ver tanto. Había noches que no podía dormir, días en que el cuerpo me dolía sin razón. El fuego de Dios, cuando realmente quema, deja marcas. Y aunque muchos piden gloria, no todos están dispuestos a llevar la cruz que esa gloria demanda. Una madrugada, mientras oraba, sentí como si mi espíritu fuera transportado. Vi al trono de Dios, no como en pinturas ni visiones populares. Era majestuoso, imponente, rodeado de una santidad indescriptible. Los serafines clamaban sin cesar: Santo, Santo, Santo. Allí no había distracciones, ni dudas, ni temores. Solo adoración pura. Y supe que nada de lo que el mundo ofrece se compara con ese lugar. Cuando volví en mí, me encontré llorando como un niño. No de tristeza, sino de anhelo. Quería vivir cada segundo de mi vida para agradar a ese trono. Todo lo demás, fama, críticas, elogios, ataques, se volvió insignificante. Solo me importaba Él, su presencia, su gloria, su aprobación. Desde entonces, mis mensajes cambiaron. Dejaron de ser advertencias secas. Se volvieron clamores. Llamados desesperados al arrepentimiento, sí, pero también al abrazo del Padre. Porque ese mismo Dios que mostró el infierno, me mostró su trono. Y ese trono no está cerrado. Aún hay tiempo. Aún hay misericordia. Vi líderes volviendo al primer amor. Vi iglesias pidiendo perdón públicamente por haberse desviado. Vi generaciones abrazando la santidad, no como un peso, sino como un deleite. Vi niños predicando con más autoridad que muchos adultos, porque cuando el Espíritu encuentra un corazón limpio, lo llena sin medida. Y también vi que el enemigo intensificará su estrategia. Más entretenimiento disfrazado. Más mensajes dulces, pero vacíos. Más falsos profetas prometiendo éxito, dinero y placeres. Pero también supe que los que han sido marcados con fuego no serán engañados, porque reconocen la voz de su pastor y no siguen a extraños. Así sigo caminando, con los pies en la tierra, pero los ojos en la eternidad. Cada día muero un poco más a mí mismo. Cada día le entrego todo otra vez, porque sé que este camino no es fácil, pero es glorioso. Y mientras quede aliento en mis pulmones, seguiré testificando. Porque lo que vi, lo que sentí, lo que viví, no fue un sueño, fue un llamado, y no lo voy a callar. Una noche, mientras estaba en ayuno, el Espíritu me llevó a abrir la Biblia sin dirección precisa. Mis manos temblaban, mi cuerpo estaba débil, pero mi alma ardía. Al abrirla, mis ojos cayeron sobre Apocalipsis 3:1. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Esa palabra fue como un cuchillo. Comprendí que muchos ministerios hoy son tumbas adornadas, fachadas sin vida, estructuras sin presencia. Me puse de rodillas en el piso y comencé a clamar. No por mí, no por mi ministerio, sino por la iglesia, por esa novia que ha sido seducida por el mundo,
que ha cambiado su vestido blanco por ropas de espectáculo. Lloré como un niño, pidiendo que el Señor nos purificara, que volviera a ser el centro, el todo, el principio y el fin. Esa misma semana soñé con una gran boda, pero la novia no estaba lista. Caminaba descalza, sucia, con el velo rasgado. Aún así, insistía en acercarse al altar. Los invitados la miraban con vergüenza. El novio, Cristo, la esperaba con paciencia, pero con un rostro serio. No había alegría en sus ojos, solo misericordia. Y supe que el tiempo se está acabando. Desperté con una urgencia en el pecho. Ya no se puede predicar un evangelio que entretiene. Ya no se puede adornar lo que está podrido. Es tiempo de regresar al arrepentimiento, a la cruz, al quebrantamiento, porque el novio está a las puertas y su mirada busca una novia sin mancha, sin mezcla, sin doble ánimo. En una de mis últimas predicaciones, sentí que el Señor me pedía hacer algo radical. Apagué el micrófono, me arrodillé en la plataforma y comencé a llorar. La congregación me miraba en silencio. Nadie entendía al principio, pero después de unos minutos, el Espíritu descendió. Uno a uno comenzaron a caer de rodillas. No hubo música, no hubo gritos, solo un silencio sagrado. Era el Espíritu haciendo cirugía espiritual. Después de esa noche, muchas cosas cambiaron. Empezaron a llamarme menos. Las invitaciones disminuyeron. Algunos dijeron que mi mensaje era demasiado confrontador. Otros simplemente dejaron de responder. Pero también empezaron a escribirme personas que habían sido tocadas en lo profundo. Gente que decía, no fue cómodo escucharte, pero ahora soy libre. Una mujer me escribió desde un hospital. Me contó que había estado involucrada en prácticas esotéricas, usando personajes de ficción como canalizadores de poder. Había mezclado lo infantil con lo oculto. Pero tras escuchar el testimonio, quemó todo, rompió pactos, renunció a las tinieblas. Dijo que por primera vez en años pudo dormir en paz. Esa carta me hizo llorar por horas. Dios comenzó a mostrarme que lo que muchos llaman cultura es en realidad idolatría sutil. Que lo que parece entretenimiento muchas veces es adoración disfrazada. Que el enemigo no necesita que la gente lo adore explícitamente, solo que le den espacio en sus corazones. Y eso ocurre cuando se le permite gobernar las emociones a través de la imagen. En otra visión, vi bibliotecas enteras ardiendo. No eran libros de brujería ni textos malditos. Eran libros cristianos contaminados con doctrina humana. Mezclas. Filosofías disfrazadas de teología. Mensajes que suenan bien, pero matan lentamente. Supe entonces que no solo hay que vigilar el entretenimiento secular, sino también lo que entra por el púlpito. Dios me mostró que el enemigo está cómodo donde no hay confrontación, que los altares que buscan aprobación del mundo ya han perdido su respaldo celestial, pero que todavía hay remanentes, pequeños grupos de valientes, que no se han doblado ante Baal, que no han vendido su aceite por aplausos. Con ellos, Dios está escribiendo una nueva historia. Comencé a ser testigo de avivamientos silenciosos. No en estadios, no en escenarios famosos, sino en casas humildes, en pueblos pequeños, en habitaciones donde 2 o 3 se reunían con hambre real. Allí, el Espíritu descendía sin permiso, sin guión, sin horarios, y supe
que ese es el verdadero mover, el que no depende de luces, sino de santidad. En una ocasión, un adolescente se acercó a mí después de una predicación. Me mostró una colección de cómics oscuros que llevaba años atesorando. Me dijo, no sabía que eso estaba afectando mi alma, pero ahora no quiero conservar nada que ofenda a Dios. Lo vi caminar hacia un tacho de basura y arrojarlos todos. Ese día supe que el fuego todavía transforma. También entendí que este mensaje no es para todos. Algunos se burlarán, otros lo rechazarán con ira, porque la luz siempre expone y nadie quiere que le toquen sus ídolos. Pero como dice Jeremías 23:29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. No fui llamado a complacer, fui llamado a romper. Hay días en que el peso espiritual es tan fuerte que apenas puedo levantarme, no porque esté deprimido, sino porque siento la carga del cielo. El Espíritu me hace sentir el dolor de las almas perdidas, el lamento de los que siguen a ídolos sin saberlo, la desesperación de los que claman sin entender por qué no hay respuesta. A veces me pregunto cuántos seguirán escuchando, cuántos entenderán antes que sea tarde. Pero luego recuerdo que el mensaje no es mío, que yo solo soy el canal, y que la palabra no vuelve vacía, que aunque uno solo se arrepienta, Ya valió la pena, porque ese uno puede encender una ciudad. En otra visión, vi una mano escribiendo nombres en un libro brillante. Cada vez que alguien renunciaba a las tinieblas, su nombre era escrito con letras de luz. Pero también vi que algunos nombres eran borrados, no por castigo, sino porque ellos mismos decidían alejarse de la luz. Lloré al ver eso. Nadie quiere imaginar ese momento, pero es real. Seguí viajando, a veces con recursos escasos, a veces sin saber dónde dormiría. Pero nunca me faltó nada. Siempre hubo pan, siempre hubo abrigo, porque el que obedece al cielo es sostenido por él. Y no hay mayor honra que ser un siervo de aquel que reina por los siglos de los siglos. Ahora camino más despacio, no por cansancio físico, sino por reverencia. Cada paso es un acto de obediencia, cada palabra es una semilla, cada silencio una oración. Ya no vivo para contar una historia impactante, vivo para preparar el camino, porque Él viene, y viene con fuego, y todo lo falso caerá, solo quedará lo eterno. Y yo quiero estar entre los que no se avergüenzan de decir la verdad, aunque duela, aunque queme, aunque duerman solos, porque la verdad salva.